Hola, bienvenidos una vez más a Práctica Test. Soy Mauricio y continuamos con nuestro audiolibro del nuevo conductor profesional. Recordemos que estamos en el tema de los accidentes. Específicamente, estamos en la página 82, empezando la página 82, ¿cierto? Donde habíamos toda la clase pasada, ciclo 162, página 182, ¿cierto? Tenemos para la última sección, y esta era concerniente a accidentes en transporte de carga peligrosa. Perfecto. Vehículos, transporte de carga peligrosa, pueden sufrir accidentes. Entonces, estamos viendo los procedimientos y situaciones varias que se pueden presentar. Conforme a eso, seguimos leyendo, dice así. Existe el fuera gobernable siempre que no exista peligro para la propiedad y integridad, y mientras no lleguen los servicios de emergencia, podría ser, veamos. Este cerrado no dañado, buscando los averiados donde se encuentren. O sea, acá de Bustoyé, no estoy dañada se tarde esta parábola, ¿de acuerdo? Increíble que el producto fuera el tanque, ¿no? De agua, etcétera, mediante absorción de los tipos de tierra o arena. Una sala es de gases no inflamables, no corrosivos, y conveniente de tanques de la pérdida. En el caso que estos gases ciertos no sean los productos inflamables, los gases componentes que vayan a la ya, siguiente punto, taponar las zonas si es posible y riesgo, igualmente recoger el vertido mediante material por dentro de los más apropiados, aplicando para que el vertido fuera algo nuevamente por popular, usted tenga que resolverlo con la ayuda de un contrario. Pero fuera de gas inflamable, esto es también eliminarla y en segundo lugar, cumplir el fondo si él hubiera. Bueno, cantidad, que queda población cercana de la naturaleza del peligro y de limitar la cena. Ejemplos son, ¿ya? Cena, otras, y primera autoridades locales y al servicio de estos ciertos son situaciones iniciativas que pueden tener mientras llegan los servicios de emergencia. Como algunas medidas lácteas de un esfuerzo distinto del costo, digamos, conforme a lo mismo. Pero adicional para emergencia. Entonces, verdad, no juega con las cosas peligrosas, hace que sea consultabilidad en el vehículo determinado puede tener oportunidades de derrames, de causas, lagos contaminados. Está más claro que está conducido también carga peligrosa, que es consumido en cierto material puede también llevar un cierto vehículo con este tipo de emergencia. Algunas herramientas especiales, emergencias de doblar, no fugas de. Intentar también quizás con la cantidad de procedimientos, es tener los indicadores como lo ven de acá, sería para la primera acción, el primer procedimiento que usted va a tomar en estas situaciones de emergencia. Pero, perfecto, usted no es aplicado sobre sustancias peligrosas no implementan o usan sus propiedades facilitando su recogida. Es un nivel de riesgo de transformación. Esta gente es un cambio de población intencionado que indica cuando se realizado el proceso. Empresas, mejor, estados, con los servicios capacitados, bien, tengo que cambiar nacional, de tanto esfuerzo de evitar el paso de sustancias peligrosas en los órganos, hay oportunidad, en su efecto, en algunos casos, se puede entrar tierra o arena. Esto sería la cantidad de tipo de sustancias, de alguna manera. Pero es que el dispositivo de barrera, evitar que se vayan descubriendo, penetrando hacia otros lugares que también.
En estas clases también decía selectiva de absorción, de agua y las formas de carbohidratos, las seis. Es universal, por todo tipo de líquidos. Pero en estas son fibras de polipropileno, pero ya es citrulita. Con la unidad de forma específica de tres kilos de más de las hojas cortadas, atenuadas y destabladas. Aunque sea con como líquido. Para pegar esos lentes, esos tipos de termas, no soy capaz de absorber esos una medida de contracción ante los puntos de guerra. Y el importante es que las cosas serían 15 horas enlaces externos, teorías, etc. Dentro de los procedimientos de identidad y los elementos de protección. La medida obviamente un procedimiento de es importante que estos criterios de los libros de estas cargas peligrosas requieren constantemente de días los procedimientos a emplear en caso que se produzca en una guerra. Pero luego pasamos a la página 153. Creo que los primeros programas podemos explicar los sentados mientras llega un servicio de emergencia, los que tengo que utilizar su estado físico y intentando aliviar el dolor y la molestia de la ansiedad. Tenemos en cuenta que aquí ya después de esta página, que delante de este tema, justamente se me lo pide de cabello. Yo le voy a presentar un presidente de ¿cierto? Yo creo que el gobierno está toda la paz, son ciertas formas de aplicar procedimientos de ayuda, ¿verdad? El ataque no era la adopción primaria de los niños. Entonces, la gravedad de seguir podemos informar con grado de consistencia situaciones básicas que pudieran ser peligrosas su vida. O sea, que no es la evaluación, ¿ya? De formar niveles, una evaluación que la intención que nosotros está resaltando bajo el punto que hay que un Estado no excluye a los demás. Representar más de una de estas situaciones. Hay que ayuda, pero fuerza, al mismo tiempo que resaltando un problema de más de una situación, ¿cierto? Pero tiene ciertos síntomas de cargo se decide que una persona no responde a los estímulos, no respira, no se mueve. Pero ahí estamos, en caso de cargo, estamos después de un poco de transición. Yo dice, recomendamos las reglas C, A, D. Respuestas, de inglés, circulation, además, entonces, hay cierto tipo de movilidad, ¿ya? Y la y de movilidad. De la miocardia, hay que buscar signos indirectos de circulación, ¿ya? Signos de circulación, como también puede hacer ¿ya? Se mueve tanto respira, la persona no responde, es muy inconsciente y algo que va a respirar, ¿ya? Pero primero hay que buscar las vías de circulación. Y vías aéreas, algunas vías respiratorias, porque no hay un carne que impide el aire, los pulmones, ¿ya? Otro que hay que ser que pueden contractarse. Una persona que en el momento siente cambiando, tenía algo de la boca. En un momento podemos sospechar que cierto que puede estar en la boca de la persona, puede estar
adelantando y puede estar provocando muy inteligente la mayor desinformación es que por su propia lengua relaja o apoya el paso del aire. El mismo lengua se persona a relajarse, una posición pidiendo el paso del aire. Al cuidarlo de creer que tenemos que realizar la maniobra frente mental. La maniobra frente mental, aquí vamos a hablar de imagen, de la frente y el mentón para abrir la boca de la persona. Claro, pero bien distribuido, coordinación, cantando los sonidos, el mentón quede levemente levantado. No solamente se puede la frente, el río, los pasantes, los cosas, no, siempre que se puede en frente. ¿Cierto? Claramente una no está en zona, como quedaría siempre la cabeza de la persona herida. La la contención fue que estaba mal. Mucho cuidado con los movimientos bruscos. También podría avisar, no hay que justificar con un tercero. ¿Ya? Pero cada vez que se corta los sospecha que hay una lesión cérvica. Además, en esta proyección, como buscar algún objeto en la boca que pudiera impedir la entrada de agua. Visual de la boca de la persona. A ver, uno siempre un dedo doblado mediante un movimiento lateral y apretamos para que salga. Luego se transforma en un gancho para direccionar o traer lo que veamos la versión. Manteniendo entre la frente, mentón, se no. Pero la persona más que hay con la respiración, también importa. Como digo, la vida no está bien de nariz. Pero sí el aire pegado acercando los carajillos, ¿no? Entonces no tiene más de 10 segundos. O sea, usted no debería demorar más de 10 segundos en hacer todo este procedimiento que acabamos de ver para inspeccionar si nuestro paciente, nuestra persona herida, está respirando o no. Si no respira, se trata de una situación muy grave. Se actúa rápidamente y se realiza una reanimación cardiopulmonar. Veamos. Conocer el estado de conciencia. Por lo general, el herido inconsciente está grave y puede empeorar. Para comprobar el grado de conciencia de un herido, se le suele hacer alguna pregunta y esperar a que responda, o dando una ligera palmada en la mano o en la cara de la palmada, ¿cierto? Obviamente, para ver alguna reacción de la persona. Cuando el herido esté inconsciente, su estado puede estar provocado por asfixia o inconsciencia respiratoria, traumatismo cráneoencefálico o hemorragia. Algunos de los estados o grados de inconsciencia de más grave a menos son sin estímulos externos, estado de coma. ¿Cuál sería el estado de coma? Sin estímulos externos, o sea, la víctima no está respondiendo a nada. Segundo, estupor. Puede salir de este estado con estímulos dolorosos. Siguiente, obnubilación. Sí responde con dificultad y letargo. Responde, ¿cierto? Pero con mucha dificultad. ¿Ya? Se siente con sueño o adormilado. ¿Sí? Comprobar la respiración entonces. Observar cómo respira y si existe alguna obstrucción. Ya dijimos ese detalle. Algunos aspectos a tener en cuenta son, si la respiración es ruidosa, indica obstrucción de las vías respiratorias. La frecuencia en estado normal es de 15 a 20 minutos y los niños de 30 a 40 por minuto. ¿Ya? 15 a 20 respiraciones por minuto. ¿Ya? En los niños, ¿cierto? De 30 a 40 respiraciones por minuto. Sería más rápido. Seguimos. Asfixias. La llegada de insuficiente oxígeno al cerebro produce un daño irreversible si dura entre 3 y 5 minutos. O sea que si entre 3 a 5 minutos, ¿cierto?, hay insuficiencia de llegada de oxígeno al cerebro, el daño puede ser ya no reversible. Si supera los 5 minutos, el resultado puede ser la muerte.
La asfixia puede producirse por obstrucción de las vías respiratorias, caída de la lengua, cuerpos extraños o golpes en la tráquea. Se nota por una respiración ruidosa con tos o jadeo, porque la piel coge un tono azulado. Tras realizar estas primeras comprobaciones de la conciencia y la respiración, se debe actuar con los heridos según su estado. Veamos la actuación ahora, vamos a ver. Actuación con heridos. Actuación con un herido que respira normalmente, que debe hacer usted. Se debe colocar al herido en posición de defensa, ¿sí? No podemos observarle constantemente. Tiene vómitos, tiene hemorragias por la nariz o la boca, está inconsciente, pero respira. Ya en ese momento lo ponemos en posición de defensa. Una vez colocado en posición de defensa, se debe proceder a la evaluación secundaria. Actuación con un herido inconsciente que respira. Está inconsciente, pero está respirando. Dice. Si el herido está inconsciente, corre el riesgo de asfixia porque la lengua se relaje hacia atrás. La misma lengua obstruye la entrada del aire al relajarse hacia atrás, obstruyendo las vías respiratorias, por lo que se tiene que mantener vigilado, comprobar regularmente que siga respirando. Pensar en la posibilidad de que tenga una lesión en la columna vertebral, por lo que se debe tener especial cuidado manteniéndolo inmóvil y conservando alineado el eje cabeza-cuello-tronco, algo que hemos dicho anteriormente. Se mantenga siempre en una misma línea. ¿De acuerdo? Posición de defensa o posición lateral de seguridad. Es preferible actuar mediante dos auxiliadores. La manera que mientras un auxiliador controla que se mantenga alineado, o sea, que no se mueva prácticamente, que no se gire, el eje cabeza-cuello-tronco, el segundo auxiliador se encarga de colocar al herido, ¿ya? O sea, de instalarlo. Veamos. Auxiliador X se ocupa de mantener inmovilizado el cuello. Ese auxiliador, ¿cierto? Va a tomar, ¿cierto? Cabeza y cuello, ¿ya? Siguiendo la misma línea del tronco, sin mover. El auxiliador Y, dice, auxiliador Y, ¿sí? Coloca el brazo del herido más cercano a él por encima de la cabeza de este. Ahí podemos ver la figura. ¿De acuerdo? Nuevamente el auxiliador Y flexiona el brazo más alejado del herido de forma que la mano queda apoyada sobre el hombro más próximo del auxiliador. ¿De acuerdo? Ahí volvemos a ver la imagen, lo que lo acaban de escribir. Paso 2. El auxiliador Y flexiona la pierna del herido de más alejada, de forma que el pie queda apoyado sobre el suelo, de la manera como vemos en la imagen, ¿cierto? Formando un ángulo con la rodilla, ¿ya? Auxiliador Y nuevamente, sujetando el hombro y de la parte trasera de la rodilla que le dejan más alejado, hace girar al herido como un bloque, trabajándolo en decúbito lateral, de lado. Se vuelve a repetir ahí, ¿ya? Hacerlo girar como si fuera un bloque, tratando que no se gire, que no flexione el eje cabeza-cuello-tronco. Entonces, como si fuera un bloque, lo hacemos girar. El auxiliador X, de forma coordinada, mantiene siempre alineado nuevamente el eje cabeza-cuello-tronco, impidiendo la flexión o extensión del cuello. ¿Cierto? Ahí ya lo ponemos, ¿cierto?, en posición de cúbito lateral. Vamos con el paso 3. Dice, comprobar que la pierna sobre la que se ha traccionado quede flexionada. Tal cual como se muestra esa imagen, esa pierna va a continuar flexionada. La cabeza debe quedar apoyada sobre el antebrazo o la mano, mismo herido. O sea, se hace una especie de almohada, su propia mano, ¿cierto?, a la mejilla, puede ser, o a la sien, para apoyar la cabeza, o a la altura del oído. Lo que permite esto último que acabo de mencionar, que se mantenga alineado el eje cabeza-cuello-tronco y que el herido no se asfixie en caso de sufrir vómito. Claro, ponerlo de lado, ¿cierto? Evita, ¿cierto?, que se asfixie con su propio vómito. Seguimos, dice, la posición de defensa evita la obstrucción de las vías respiratorias y ayuda a la inmovilización del herido. Todo lo que acabamos de ver, todos los detalles, ¿cierto?, de esta posición se refiere a una posición de defensa, que nos va a ayudar mucho, ¿cierto?, a evitar la obstrucción de las vías respiratorias. ¿Okay?
y también ayuda mucho a la inmovilización de. Seguimos. Actuación dice con un herido que no respira. Acá ya no hay respiración. Y dice, se debe realizar la técnica de respiración artificial. ¿Cuál sería? Veamos, ahí nos muestra una imagen. Colocar al herido boca arriba y abrir la vía respiratoria. Con la maniobra frente-mentón. Claro, mano apoyada a la frente, mentón, como ya habíamos mencionado anteriormente, ¿cierto? Para proceder a abrir la boca del herido. Tercer paso, poner la boca alrededor de la del herido. O sea, usted va a poner su boca sobre la boca del herido, alrededor, cubriéndola con la mejilla, los orificios nasales o pinzando esto con los dedos. Generalmente es más fácil, ¿cierto? Con los mismos dedos, pulgar e índice, que usted cierre los orificios nasales. ¿De acuerdo? Inspirar. Usted va a inspirar, va a tomar aire y soplar el aire, va a insuflar lentamente en la boca del herido durante un segundo aproximadamente. Ya la insuflación, ¿cierto? Aproximadamente durante un segundo dentro de la boca del herido. ¿Ya? Teniendo cuidado de que el aire que usted está insuflando no se escape. Por ende, va a tener la nariz, ¿cierto? Presionada con los dedos para evitar que el aire se escape. 5. Observar si el aire llega a los pulmones. El pecho se levanta. Si no se levanta es porque no entra aire, por lo que se debe comprobar otra vez que las vías respiratorias estén abiertas y libres de obstáculos. Volver a mirar entonces la boca del herido, que no tenga algún obstáculo que esté evitando el paso del aire. Realizar una nueva insuflación. Generalmente se realizan 2 insuflaciones una tras otra. Recordemos que esto no dura más de un segundo. Se realiza una y se vuelve a realizar otra enseguida. Son 2 insuflaciones seguidas. Dice, los 3 métodos a nuestro alcance para practicar la respiración artificial, siguiendo los mismos procedimientos, son, veamos, 3 métodos para este tipo de respiración artificial. Primero, ventilación boca a boca. Segundo, ventilación boca a nariz, en caso de que las fracturas impiden abrir la boca correctamente. ¿Ya? Tercero, ventilación boca a boca nariz. Esto es para niños pequeños y bebés. Ya hablemos de niños pequeños y bebés. Usted podría ser capaz, en este caso, de cubrir toda la nariz, abarcar desde la nariz, perdón, hasta la boca del bebé completamente con su boca para aplicar este mismo procedimiento. Cuando el reanimador no tiene entrenamiento, o cuando lo tiene, pero no es experto, únicamente se realizan compresiones, evitando, ¿cierto?, la maniobra de insuflación que estamos viendo. Eso es cuando no hay cierto conocimiento o entrenamiento. Actuación con un herido que no respira y no tiene pulso. Paro cardiorrespiratorio que estamos viendo. Acá no hay ni respiración ni hay pulso tampoco. Generalmente un herido que no respira pasa después a paro cardíaco o viceversa. En cualquiera de estos casos, realizar una reanimación cardiopulmonar, RCP, practicando la respiración artificial y el masaje cardíaco a la vez. Veamos el masaje cardíaco. Bueno, primero va en este orden. Primero respiración artificial y seguido de masaje cardíaco. Esto en caso de hacer la reanimación cardiorrespiratoria. Veamos. Primer punto, se colocará en posición boca arriba sobre una superficie dura. Colocarse de rodillas a un lado del herido. Colocar la mano encima de la otra sobre el tercio medio del pecho. Veamos, el tercio medio del pecho. Y nos muestra ahí, ¿cierto?, el punto de presión, ¿ya? Aproximadamente, ¿cierto?, en la boca del abdomen, ¿ya? Dice colocar las manos encima sobre el tercio medio, o ligeramente por debajo. No colocar la mano sobre el abdomen o las costillas. Esto no va sobre el abdomen ni sobre las costillas, va en la parte alta, ¿cierto? Sobre la boca del abdomen, arriba, en la parte alta, tal cual como nos muestra la imagen. Comprimir de forma perpendicular el tórax unos 4 a 5 o 5 centímetros. ¿Ya? Se deja caer el peso del cuerpo con los brazos rígidos. Usted va a poner los brazos rígidos, no flexionados, y va a dejar caer su peso de su cuerpo, ¿cierto?, sobre esta parte del cuerpo herido, tal como lo muestra la imagen. Poniendo las manos, ¿cierto?, de esa manera como lo vemos ahí. Seguimos. Reanimación o resucitación cardiopulmonar, RCP. Dice, realizar 2 ventilaciones
para iniciar el ciclo de reanimación. Ya, primero vamos con las insuflaciones, ¿cierto? Insuflamos el aire a la boca, como ya hemos visto anteriormente. Ya. 2. Hecho esto, ¿cierto? Aplicar 30 compresiones seguidas a un ritmo de 100 por minuto. Aquí vamos a ir rápido con las compresiones sobre el pecho. Seguida. Es súper rápido. Dice que un ritmo de 100 por minuto. ¿Ya? Siguiente. Después de 30 compresiones, aplicar nuevamente 2 ventilaciones artificiales y volver a realizar 30 compresiones que son rápidas, siguiendo con este ritmo el 32, hasta que le dio respire y tenga pulso. Si usted va a continuar haciendo esto, ¿cierto? Hasta ojalá lograr que nuestro herido pueda volver a tener pulso y respirar. Es mejor realizar la reanimación con 2 personas. Una, hacer masaje cardíaco y la otra, la ventilación artificial. Por supuesto que sí, se pueden colocar al lado opuesto del herido, ¿cierto? Uno se preocupa de estar atento en el momento de aplicar la respiración artificial y otro está atento a hacer, ¿cierto? Estas 10 compresiones en el pecho del herido, estas 30, perdón, 30 compresiones en el pecho del herido. Porque se requiere una buena coordinación, ¿cierto? Son movimientos alternos entre aplicar la respiración y hacer las compresiones en el pecho. Por ende, sería mucho mejor que 2 personas ya con algún conocimiento pudieran aplicar esto, o que uno por lo menos tenga un buen conocimiento y dirija a su ayudante. En el caso hace esto mismo, pero en niños y bebés. Dice, realizar primero 5 ventilaciones, eso en vez de 2. 5, ¿por qué? Porque ellos, ¿cierto?, respiran más rápido. 5 ventilaciones artificiales para iniciar el ciclo de reanimación. Siguiente punto, efectuar el masaje cardíaco comprimiendo, igual que siempre, 30 veces, con menos fuerza, obviamente. Recordemos que se trata de un bebé. Con una mano en caso de niños y solo con los dedos en caso de un bebé. Solo con los dedos, ¿cierto? En caso de un bebé. ¿Ya? De lo contrario, podríamos causar incluso una fractura, ¿cierto? En un cuerpo tan delicado como es el de un bebé. En caso de los bebés, dice, se puede soplar en la nariz y en la boca simultáneamente, algo que ya habíamos comentado, ¿cierto? Porque usted con su misma boca puede abarcar completamente lo que es la zona de nariz-boca del bebé para aplicar las insuflaciones. De esa manera se asegura que el aire no se escapa por ningún lugar. Circulación sanguínea. ¿Qué pasa con esto? Dice, la frecuencia de bombeo de la sangre es de 60 a 80 pulsaciones por minuto en los adultos. Eso es un aproximado en los adultos. 60 a 80 pulsaciones por minuto. Y en los adultos, perdón, en los adultos, ya dijimos eso, en los adultos. Y de 100 pulsaciones por minuto en los niños. O sea, los niños, ¿cierto?, tienen un pulso más rápido que un adulto. ¿De acuerdo? Para determinar la frecuencia de bombeo se debe buscar el pulso. Tomando el pulso y haciendo esta cuenta, podemos diagnosticar, ¿cierto?, si la frecuencia de bombeo de sangre está dentro de lo normal o no. Y recordar, 60 a 80 pulsaciones por minuto en un adulto y de 100 pulsaciones por minuto en niños. ¿Ya? Perfecto. Seguimos. Vamos a las hemorragias ahora. Perdón, acá nos falta un par de puntos leer ya. En cuanto a la circulación sanguínea, ¿cierto? Para buscar el pulso, ¿ya? Esto que acabamos de hablar recién, la circulación del pulso, que es de 60, repetimos, 60 a 80 pulsaciones por minuto para adultos, 100 para niños, para bebés. Ahora, para determinar la frecuencia, para detectar estas pulsaciones, se puede buscar el pulso en la zona carótida, ¿cierto? Situado entre el cuello, bajo el ángulo de la mandíbula. Zona carótida. Situado en el cuello bajo, el ángulo de la mandíbula. ¿Ya? Radial, situado en la base del dedo pulgar. Radial, situado en la base del dedo pulgar. ¿Ya? También podemos, ¿cierto?, buscar pulso ahí. Femoral, dice, por la zona media de la ingle, unión entre pierna y cuerpo. Unión entre pierna y cuerpo. La ingle, es una baja de la ingle. Ahí también, ¿cierto?, sería buscarlo de manera femoral el pulso. ¿Ya? Esas son entonces técnicas como buscar el pulso en el cuerpo de un herido. Vamos ahora con las hemorragias.
Dice, las hemorragias, que es una salida incontrolada de sangre, es una hemorragia, salida incontrolada de sangre, se clasifican en externas. ¿Qué pasa con la externa? La sangre sale al exterior del cuerpo por una herida donde la piel está rota. Si son abundantes, pueden producir estado de shock. Una hemorragia abundante, una pérdida profusa de sangre, puede producir estado de shock. Esa es la hemorragia externa. Ahora, hemorragia interna. La sangre se queda en el interior del cuerpo herido. Son difíciles de apreciar, por lo que suelen provocar un estado de shock cuando la cantidad de sangre perdida es importante. Siguiente dice, exteriorizadas, o sea, hemorragias exteriorizadas, dice, las de nariz y oído, muy frecuentes en los accidentes de tránsito. Generalmente indican lesión grave, encefálica y o craneal, si es que hay cierto sangrado por boca, nariz, oído, perdón, faltó boca, nariz, oído también, puede ser ano o genitales, ¿ya? La nariz o oído suelen ser muy frecuentes en accidentes de tránsito, sí. Y generalmente indican lesión grave, que puede ser encefálica o craneal. Según el vaso sanguíneo lesionado, podemos distinguir las hemorragias arteriales, que es la sangre de color rojo vivo, ya cuando es una arteria, ¿cierto? Vemos un rojo bastante vivo, un poco claro, por así decirlo, pero un color muy, muy brillante, vivaz. ¿Ya? Cuando son hemorragias venosas, ¿cierto? Alguna vena, la sangre del color rojo es más oscura, más oscura. Y cuando son capilares, dice sangre a puntitos, ¿ya? Sangre a puntitos, como sangre salpicada, ¿cierto? Ya, seguimos. Actuación ante una hemorragia externa. ¿Qué hacemos ante una hemorragia externa? Recordemos que la hemorragia externa es aquella que va evidenciando, ¿cierto? Hacia afuera, hacia la salida del organismo, la sangre, ¿ya? ¿Cierto? Se ve, ¿cierto? Y está brotando la sangre por la herida, ¿cierto? Manchando todo y se pierde la sangre, ¿ya? ¿Cómo se actúa ante este tipo de hemorragia? Dice, presionar la herida con gasas estériles o un trozo de tela lo más limpio posible. Lo primero, ¿cierto? Si puede alcanzar a limpiar algo, bien limpio. Después lo principal es buscar gasas o apósitos limpios y hacer presión directa sobre la herida y mantener ahí. Siempre con presión directa sobre la herida. ¿Ya? Si la hemorragia es abundante, lo más eficaz es presionar directamente con la mano o puño. Es recomendable el uso de guantes de acceso fácil y rápido. No retirar ni cambiar las gasas aunque estén empapadas. Se mantiene las gasas ahí aunque estén empapadas. Acá había un punto muy importante, atento con lo que voy a leer. Dice, no dejar de presionar hasta que cese la hemorragia. Como mínimo durante unos 10 minutos, ¿cierto? Va a estar presionando y ahí va a ir esto cesando. ¿De acuerdo? Seguimos. Elevar la zona afectada, también es cierto. Si se trata de una pierna, un brazo, ¿cierto? Mantenerlo en alto. Esto hace, ¿cierto?, que la sangre fluya con menos ganas hacia esa extremidad, por ejemplo. Y de alguna manera se va cortando o se va reduciendo la salida de sangre. Justamente ir reduciendo la presión para permitir que la extremidad reciba oxígeno. Cuarto punto, nos habla de un torniquete. ¿Ya? Hacer un torniquete, ¿cierto?, para controlar una hemorragia muy difusa. Dice, solo en caso de amputaciones y como último recurso. El torniquete, estimado, no es muy recomendable, ya que a la larga, o ni tan a la larga, sino que a mediano plazo puede terminar ocasionando más daños que la misma lesión. Ojo con el torniquete. El torniquete, qué es lo que significa? Es por si acaso nos va a servir principalmente en una herida o en un accidente en las extremidades, brazos o piernas. Ahí es donde más sirve un torniquete. ¿Ya? Entonces, por si acaso, si alguien se lesionó, si hizo una herida muy profunda en un brazo y vemos que la sangre brota, brota y brota, ¿ya? ¿Qué puede hacer usted mientras llega la ayuda especializada? Tratar de controlar la hemorragia. Si no la puede controlar aplicando, como ya habíamos dicho, un apósito, ¿cierto? Una gasa limpia en forma directa sobre la herida, ¿ya? Si no la logra controlar de esta manera, ¿okay?, viene entonces el torniquete, ¿de acuerdo?
Por eso dice solo en caso de amputaciones o lesiones muy graves. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos, siguiendo los guiones. Utilizar una tela ancha, mínimo de 5 centímetros similar. No usar nunca alambre o cuerda para hacer esto. Tela, no se olvide. Anudar y ayudarse con un palo, dice, varía objeto similar entre la herida y el material utilizado. O sea, usted, ¿cierto? Antes de llegar a la herida, si es que una extremidad, usted va a realizar, ¿cierto? Las vueltas correspondientes con esta tela, ¿ya? Y con la ayuda de un palo que lo va a hacer pasar por la tela, va a empezar a girar, ¿ya? De a poco, no de golpe. ¿Okay? Leo, tal como dice, anudar y ayudarse con un palo, varilla u objeto similar entre la herida y el material utilizado, girándolo hasta cortar la hemorragia. Al ir girando, entonces, esto va a empezar a apretar y apretar y apretar, impidiendo el paso de la sangre hacia esa extremidad. Siguiente punto dice, no aflojar el torniquete hasta que un accidentado reciba atención médica. No aflojar intermitente, el torniquete. Algunos por ahí recomiendan irlo aflojando media vuelta cada cierto tiempo. ¿Ya? Dice, anotar la hora de la realización del torniquete. ¿En qué momento usted realizó el torniquete? Ver la hora para después no pasarse en el tiempo, porque es una solución parche, es una solución rápida para auxiliar a una persona herida. ¿Ya? Entonces, anotar la hora de realización del torniquete en una zona visible. Puede ser en la frente, la misma persona con un plumón, ¿cierto? Se marca en la frente la hora que se realizó el torniquete. También se recomienda marcar la letra T en la frente, la letra T en la frente por si acaso ese herido lo va a asistir otra persona o llega a los paramédicos, todo lo demás, y usted no alcanza a hablar con ellos. Ya la distinción de la letra T en la frente, uno sabe, ¿cierto?, que perdón, llegan las personas al rescatar al herido y al ver la T en la frente, ¿cierto?, del herido, se van a dar cuenta que este herido está con un torniquete, con lo cual ellos deben proceder con cuidado. ¿Ya? Y también dejar anotado la hora, ojalá, que se realizó el torniquete para que los especialistas sepan cuánto tiempo lleva con este elemento. ¿Okay? Ya. Después nos dice que hay que colocar al herido en posición de cúbito supino, igual lo que habíamos dicho antes, ¿cierto? Boca arriba, con la cabeza más baja que los pies. Es una de las víctimas que requiere traslado urgente al hospital. ¿Ya? O sea, atento ahí cuando lleguen los rescatistas, va a ser esto una de las primeras víctimas. ¿Okay? Vigilar, dice, el estado del herido y si entra en shock. Seguimos ahora. Actuación de hemorragias internas ahora, internas. Si habíamos visto externas, ahora internas. Son más complejas todavía. Hay desangramiento interior de la persona. Dice, colocarle al herido en posición de anti-shock, como sería con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y los pies elevados, como muestra la imagen. Teniendo cuidado de no perder la alineación, lo mismo siempre. Al moverlo, tener cuidado de no perder la alineación, cabeza, cuello, tronco, todo, ¿cierto?, en una misma línea, que no queden, ¿cierto?, con la cabeza torcida o girada, ¿de acuerdo? Hombro, ¿cierto?, en mala posición. Siguiente punto es aflojar las ropas, ¿cierto? Se anda con corbata, cinturones, todo lo que pueda apretar o causar incomodidad al herido, tratar de soltarlo, aflojarlo. Y tapar también dice al herido ligeramente, igual importante eso, dependiendo de la época del año, si es en invierno, con mayor razón su herido va a entrar en estado de hipotermia. El shock muchas veces produce hipotermia, no hay movimiento. Entonces tratar de cubrir al herido con algún tipo de elemento, ¿cierto? Manta, frazada, qué sé yo, ojalá liviano. ¿Ya? Cubrimos al herido, ¿cierto? Para mantenerle una temperatura para él. Sigo leyendo, dice, estaba tratando de retomar una línea ahí, pero bueno, lo que viene abajo igual es importante. Punto 2 dice aflojar, bueno, ya lo dije, aflojar ropa y tapar al herido ligeramente. Punto 3, este es importante. No dar nada de beber, ni siquiera agua. No, usted no puede dar ni nada de beber, ni nada de comer a un herido, ni siquiera agua. ¿Okay? Inclusive si él se lo pide, no arriesgarse a dar nada de comer ni nada de beber. Esto solamente lo pueden hacer los especialistas. Aunque el herido esté consciente,
estar atentos por si se produjera una pérdida de conciencia debido a una pérdida importante de sangre. O sea, nuestro herido, ¿cierto? Puede que esté consciente, ¿cierto? Se puede ver lúcido en primera instancia, pero es tanta la sangre que quizá ha perdido que si en cualquier momento que nos demos cuenta podría entrar en shock, ¿ya? Porque no se encuentra en condiciones de un desempeño normal, ¿de acuerdo? Seguimos, página 190. Y esta ya es la última que vamos a leer porque vamos a ir terminando acá. Dice, actuación ante hemorragias exteriorizadas. La salida de sangre por orificios naturales indica lesiones graves. Esto es cuando la sangre sale no por heridas, sino que por orificios que tenemos las personas, ¿cierto? Nariz, oído, boca, etcétera, ¿ya? Nunca se debe taponear ni cortar, dice este tipo de hemorragia. O sea, si usted ve que está haciendo sangre por la boca, no es la idea que usted taponee la boca. Ten mucho cuidado. Si sale por la nariz y el oído, son síntomas de lesión craneal, de una lesión interna craneal. No mover al herido, mucho menos la cabecita, ya que puede tener lesiones cervicales o medulares. Si el accidentado tiene vómitos, colocarlo en posición de defensa sin mover el cuello. Ya sabemos cuál es la posición de defensa. ¿Por qué lo colocamos en esa posición? Para que no se atore con los mismos vómitos o termine en asfixia con los mismos vómitos. Debemos siempre, dice, mantener la alineación cabeza, cuello, tronco. Es que movamos cierto herido, ya sea para poner la posición que hemos hablado, ¿cierto? O por si hay que moverlo de alguna manera para su mejor estabilización, ¿ya? Tener cuidado ahí con ese eje que tenemos. Se repite, cabeza, cuello y tronco. El último punto acá dice, es necesario el traslado urgente al hospital o en ambulancia. Claro, sí. Está en condiciones muy delicadas. ¿Ya? Hemorragias exteriorizadas más comunes nos dice que son por la nariz. ¿Qué hacemos ahí? Colocar al herido en posición sentado o de pie, con la cabeza levantada, no inclinar la cabeza hacia atrás, simplemente la cabeza levantada. Por el oído, dice, nunca se debe taponear o colocar el oído en forma que el oído sangrante quede boca abajo para evitar los taponamientos. ¿Ya? Explico. No se debe taponear al herido, ¿cierto? En forma que el oído sangrante quede boca abajo para evitar los taponamientos. Por la boca, colocar el herido en posición boca arriba, semisentado con las rodillas flexionadas. Si está inconsciente, colocarlo en posición lateral. ¿Ya? Shock, colapso. ¿Por qué se puede producir? Dice, puede ser debido a traumatismo grave en tórax o abdomen, politraumatismo y grandes fracturas, la pérdida de líquidos del cuerpo, bien, deshidratación, ¿cierto? Hemorragias, tanto externas como internas, y en quemaduras. Todas esas situaciones se pueden producir shock. Por dolores muy intensos, también la persona entra en shock. Una circulación sanguínea anómala, por mal funcionamiento del corazón o embolismo pulmonar. No circula suficiente sangre por el cuerpo o circula muy despacio. Síntomas del shock: piel pálida y sudorosa y fría, respiración superficial y rápida, vértigo, ansiedad, nerviosismo, pérdida progresiva de la conciencia. O sea, en primera instancia están semiconscientes por lo que están haciendo. Después se va perdiendo progresivamente la conciencia. Pulso débil y acelerado, casi no se siente, pero es rápido. Debilidad, náuseas, vómito, sequedad de la lengua. Todos síntomas que ha entrado en shock la persona. Y aquí con esto último vamos a ir terminando. Ya dice, actuación ante un herido en estado de shock, como de usted. Si está consciente, colocarla en posición anti-shock. Ya lo habíamos visto anteriormente, semisentado, ¿cierto? Si está inconsciente, o sea, está fuera de sí, colocarla en posición de defensa. Ya sabemos cuál es la posición de defensa, ¿cierto? Mantenerla inmóvil o intentar averiguar el origen del shock. Tapar ligeramente para evitar la pérdida de temperatura, de calor. Obviamente que sí, los heridos tienden a perder temperatura muy rápido. Siguiente punto, aflojar las ropas para facilitar la circulación sanguínea, principalmente cinturones muy apretados, zapatos, ya corbatas, etc. Y el último punto dice, no darles líquidos para beber y tratar de tranquilizar. Nos da todos esos consejos entonces
en caso que un herido esté en estado de shock. Muy bien, y estamos en este momento en la página 190, justito para pasar a 191, pero hasta aquí sería la sesión del día de hoy, estimados, de nuestro audiolibro del nuevo conductor profesional. Hemos visto varias situaciones, ¿cierto? Cómo atender estas emergencias, hemorragias, ¿cierto? Internas, externas, exteriorizadas, ¿ya? ¿Qué ocurre en caso de asfixias? ¿Qué ocurre en caso de entrar en shock, en estado de shock? ¿Okay? Espero que esto haya sido un aporte para ustedes, para su estudio. Ahora se despide Mauricio desde Práctica Test para el libro del nuevo conductor profesional. Nos vemos en la próxima oportunidad. Muy bien. Muchas gracias.